Esta mañana vamos a estar en versículos 31 a 35 de Efesios capítulo 5. El título esta mañana es La unión profunda en el matrimonio. La unión profunda en el matrimonio. Lo que hemos estado viendo en estos 4 sermones de Efesios 5:22 en adelante es la profundidad del matrimonio en el cual un hombre y una mujer forman una sola carne y que Dios les ha dado a cada uno de ellos un rol distinto. El matrimonio es la relación más importante, más básica entre los seres humanos. Dios ha designado al hombre como cabeza de esta relación. Y él tiene que amar y proteger a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Dios ha designado el rol de la mujer como un rol de sumisión a su cabeza. Tiene que someterse a su esposo como al Señor, es decir, conforme a lo que Dios dice en todo. Así que esta mañana vamos a estar viendo los últimos versículos de este pasaje, que en sí son un resumen y también nos ayudan a entender más de la profundidad de la relación, su comparación con Cristo y su iglesia, y un resumen de la enseñanza principal en estos versículos. Voy a dar lectura a partir del versículo 15 otra vez, de Efesios capítulo 5. Efesios 5, a partir del versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Y esta mañana vamos a estar viendo los siguientes versículos. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Así dice la palabra de Dios.
Estoy usando la Biblia de las Américas para el texto bíblico. La verdad principal esta mañana es la unión profunda entre esposo y esposa es semejante a la unión misteriosa entre Cristo y su iglesia. Y vamos a estar viendo, ustedes deben tener boletines, 3 puntos esta mañana, una sola carne, y luego el siguiente versículo es el misterio de Cristo y su iglesia, y finalmente un resumen de los roles del esposo y de la esposa. Una sola carne. En el matrimonio, Dios forma una sola carne entre un hombre y una mujer. Esta es la unión más íntima y sagrada de todas las relaciones humanas. Dice en versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y espero que ustedes reconocen, es una cita de Génesis 2 y versículo 24. Y vamos a estar viendo ese pasaje en un momento. Recordemos que el rol del hombre es de líder y de protector, mientras que el rol de la mujer es de sumisión, como la ayuda idónea. Y esos roles, ¿no?, del hombre de amar, proteger a su esposa y de sumisión de la esposa, se basan en los fundamentos que hemos estado viendo en este pasaje. Uno de esos fundamentos, ya hemos visto una parte antes, pero vamos a volver a ver esta mañana, que es que forman una sola carne. Y por ende, el amor que debe tener el hombre para su esposa es el mismo amor, cuidado, que una persona tiene para con su propio cuerpo físico. La siguiente base que hemos estado viendo es que el hombre es cabeza sobre la mujer y por lo tanto dirige y vigila por su mujer como cuida también de sí mismo, como nuestra cabeza vigila por nuestro cuerpo. Y por su parte, la mujer se basa en su rol del amor que recibe de su esposo y también tiene que someterse voluntariamente a su esposo. Así que la mujer tiene el rol de sumisión a su esposo. Y una parte de eso debe ser también una respuesta, aunque no siempre es, del amor que recibe de su esposo. Leemos algunos de los versículos de Génesis 2 para recordar cómo Dios mismo instituyó el matrimonio en el principio. Génesis 2 a partir del versículo 18. Y Yahweh Dios dijo, Génesis 2, 18 en adelante, Yahweh Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y Yahweh Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces Yahweh Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que Yahweh Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer, y no se avergonzaban.
Estuve leyendo un comentario de Yoku respecto a eso y cómo se relaciona con Efesios 5. Y ahí podemos ver varias cosas que son muy importantes. Primero, en la creación, cuando Dios creó a la mujer, ¿de dónde sacó el material, por decir, para la mujer? Del hombre mismo. Fue de su costilla. Al principio, la mujer, podemos decir, existía como parte, formando parte del cuerpo mismo, de la carne misma del hombre. Versículo 23 de Génesis 2. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque del hombre fue tomada. Dios mismo sacó y creó la mujer del hombre. Y lo que Dios hace en el matrimonio ¿qué es lo que hace? Es volver a unirlos, hombre y mujer, en una sola carne. Él es el que une, como hemos estado enfatizando, un hombre con una mujer. No es con dos mujeres, no es con tres, no es con otro hombre. Es un hombre con una mujer. Y eso se basa en Génesis. Una sola carne, un hombre, una mujer. Segundo, Efesios 5 enseña que el hombre tiene que amar a su esposa y la mujer tiene que someterse a su esposo. Y Génesis 2 también enseña que el patrón de matrimonio en eso es esa unión, ese amar y sumisión viene también de la mujer fue sacada, sí, del costado del hombre para estar a su lado. Dios dice dos veces o tres veces ahí, le creó para ser ayuda idónea, para estar al lado de su esposo. Otra verdad que vemos en formar una sola carne tiene que separarse de otros. ¿Qué dice en Génesis 2? Obviamente Adán y Eva no tenían padres. Pero dice ahí, por tanto, Génesis 2 mismo hace la aplicación para todos los matrimonios. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que el hombre deja ¿a quién? Sus padres. La mujer deja sus padres. ¿Y qué es lo que hacen? Se unen y forman una sola carne. Es decir, una relación entre ellos dos. Ellos dos forman una nueva entidad delante de Dios en el matrimonio, que no incluye en esa unión sus padres, ni familiares, ni tíos, ni abuelos, ni ningún otro pariente. El amor, podemos decir que el amor y la sumisión del varón, de la mujer, que antes de casarse daban ¿a quiénes? Sus padres. ¿No ven? Un hijo tiene que amar, respetar, obedecer a sus padres. Pero ese amor, respeto, esa sumisión que antes daban a sus padres ya está dentro del lazo matrimonial. Eso es lo principal. Así que cuando se casan el hombre y la mujer, ya los padres no pueden exigir ser la relación principal en sus vidas. La lealtad mayor y realmente real tiene que ser con su cónyuge, una sola carne.
¿Qué es un ataque contra la unidad matrimonial en una sola carne? Y vamos a estar viendo otros aspectos de lo que hemos estado viendo en un momento, pero un problema monumental en la cultura es que muchos matrimonios se dañan porque uno u otra tiene la pareja o de la pareja sigue dando mayor lealtad, compromiso, obediencia, sumisión. ¿A quiénes? A sus padres. Ser una sola carne significa formar una entidad separada de los padres, tanto del hombre como de la esposa, y una forma real que pasa mucho de dañar, de socavar la relación matrimonial es seguir dando esa lealtad, ese amor a sus padres, lo que ya corresponde a su cónyuge. Dios ha hecho una sola carne entre un hombre y una mujer. No un hombre con sus padres, ni una mujer con sus padres o parientes, sino un solo hombre. Y ese cuidado que hemos estado hablando, una sola carne, apunta a esa unión, no solo en el sentido sexual, sino en todo sentido, en lo espiritual, en lo moral, lo emocional, lo social, lo económico, en todo sentido, forman una sola carne. ¿Cómo es el cuidado de Cristo con su iglesia? Todo este pasaje va manifestando la comparación entre Cristo y su iglesia, su esposa, y el hombre con su mujer. El cuidado de Cristo con su iglesia no es solo en el área, por decir, espiritual. Muchas veces, ¿qué es lo que dice en la palabra? Cristo cuida o Dios también, cuida de su pueblo en lo económico, en lo físico. Dios cuida de nosotros, Cristo cuida de su iglesia de una forma integral. Si no confiamos en el amor y el cuidado que Cristo ejerce para con su iglesia, vamos a ir buscando, ¿no?, ese cuidado de otro. Y obviamente eso es una forma de adulterio espiritual contra Cristo. Así que una sola carne quiere decir que se unen y forman ese lazo en todo sentido. Pasamos a otro pasaje, a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y versículo 2. Y se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios os hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y en este pasaje, Jesús dice que el divorcio fue permitido por Dios por la maldad del hombre. No forma parte del plan de Dios para su
¿no? Para su propia gloria, para nuestro bien y nuestra felicidad. Enfatiza otra vez que es la base por la cual Dios dice, no es parte del plan de Dios. Porque las dos personas han formado una sola carne. ¿Y quién es el que lo ha formado? Dice aquí, lo que Dios ha unido. Dios ha unido. En una boda, ¿qué es lo que hacemos? Las dos personas hacen un pacto entre sí, matrimonial, sus votos. Pero es Dios mismo quien los hace una sola carne. Las dos personas se comprometen, sí, eso es su parte, pero Dios hace la parte, voy a decir, mística, en formarlos en una sola carne. Esta unión no es algo inventado por el hombre. El matrimonio, ¿quién lo creó? ¿Quién lo inventó? Dios mismo. Así que el hombre no puede modificarlo. Hoy en día, las personas, los gobernantes, las películas están promoviendo mucho del matrimonio gay. ¿No? Los gobernantes están, por decir, legalizándolo. Delante de Dios no existe tal cosa. No existe. No es una realidad, es una mentira. Es una contradicción contra la misma naturaleza que Dios nos ha creado, hombre y mujer, y va en contra también de lo que Él ha establecido en un matrimonio. Un matrimonio real y legítimo es entre un hombre y una mujer. Ningún hombre, ninguna sociedad, ningún gobierno tiene el derecho de establecer sus propias normas para el matrimonio, ni para las relaciones sexuales. Yahweh Dios es nuestro creador. Él ha creado los dos sexos y Él ha establecido qué es un matrimonio legítimo. En este tiempo estamos siendo confrontados con mucha enseñanza, muchos mensajes, a veces muy sutiles, que las culturas son autónomas, ¿no? Esta cultura tiene sus normas, esta cultura tiene otras normas, tiene otras respecto a las relaciones humanas y respecto al matrimonio. Ninguna cultura es autónoma. Cualquier sociedad, cualquier persona que se rebela contra la unión sagrada establecida por Dios, recibirá su justa retribución de parte de Dios. Y también estamos hablando globalmente, ¿no ven? De esa sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado con varias otras sociedades? Cuando llegaron a la degradación que nosotros estamos llegando, ¿no? Se colapsaron, todos vinieron abajo por el peso de la inmoralidad. Y eso obviamente también las personas que participan en eso también van a recibir la recompensa de Dios o la retribución de Dios por eso. Otro pasaje, 2 pasajes más en este primer punto. Romanos 7. Y eso también va con Marcos 10, pero Romanos 7, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Otra vez, viendo que Dios ha establecido el pacto matrimonial
y que es uno que debe honrar hasta la muerte nos separe. En este momento no voy a entrar en debate si hay excepciones o no. Solo voy a enfatizar que cuando Dios ha establecido el matrimonio es un solo hombre, una sola mujer de por vida. Eso fue el designio original de Dios. Y en este pasaje, obviamente, y también Marcos 10, a través de la historia, el divorcio ha sido una manera de socavar el pacto sagrado entre hombre y su esposa. Y aún en el tiempo de Jesús había muchas razones, por decir, ligeras para el divorcio. Igualmente, hoy en día, el divorcio ha llegado a ser tan normal que realmente también se dan consejos ligeros y muchas veces muy egoístas para buscar un divorcio. Cuando dice en el pasaje Efesios 5:31, por esta razón un hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y las dos llegarán a ser una sola carne. Realmente es para formar esa carne, un solo ser. Un pasaje más. Hebreos 13, versículo 4, Hebreos 13, 4, dice: sea el matrimonio honroso en todo y el lecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Y una parte muy importante en el pacto matrimonial, el pacto, contraído por el hombre y la mujer, y en la formación de una sola carne por Dios, es la fidelidad matrimonial. El mundo ataca y da muchas excusas por no mantenernos puros y fieles conforme al plan de Dios. Y la pregunta, hay varias preguntas que se puede hacer respecto a eso, es cuando dos personas, cuando nos casamos, entendemos el compromiso que estamos haciendo, entendemos la unión que Dios forma cuando nos casamos. Y eso es especialmente cuando las cosas no van tan bien. Cuando uno no siente, por decir, conectado a su pareja. Y como decimos en nuestros votos, cuando un matrimonio pasa por las malas, en las buenas y en las malas, decimos. Y son en esos tiempos que uno tiene que basarse en la verdad de ser una sola carne. Cuando uno está pasando, por decir, por las malas, no quiere decir que ya han dejado de formar una sola carne. La verdad es, sigue formando o siendo una sola carne. Tenemos que basarnos en esa verdad, no en emociones variantes y a veces extraviadas. Estamos inundados con mucha propaganda, tanto en las películas, los medios de comunicación, que realmente intenta contra la relación matrimonial. Dicen, o muchas veces muestran, que la intimidad, por ejemplo, es solo una decisión privada entre dos personas, casadas o no. Todo eso es una mentira, si lo sentimos o no. Basarnos en una sola carne es actuar conforme a esa verdad, si lo sentimos o no. El caos que estamos experimentando en el mundo de hoy es por dos razones fundamentales. Primero, lo más importante es que el mundo ha rechazado a Dios. El mundo rechaza a Dios como nuestro creador. Y nosotros, Dios ha creado nuestro cuerpo, nuestras relaciones, para que sean sanas, para que sean buenas.
Pero el ser humano siempre piensa que puede hacer las cosas mejores. Dar su propia solución. La segunda razón es porque el mundo ha rechazado el matrimonio y la familia. Dios ha establecido el matrimonio y ha establecido la familia. Y cuando la sociedad va destruyendo esa institución más básica, realmente, ¿qué es lo que nos espera? Destrucción, nada más. Solo es cuestión de tiempo. Nos autodestruimos. Y en eso, el fundamento del matrimonio es esa obra de Dios en formar una sola carne. Y tenemos que basarnos en eso. ¿Es algo malo que Dios ha hecho en matrimonio? Dios estaba maquinando cómo causar muchos problemas para nosotros. No, el matrimonio es algo bueno que Dios ha establecido. Dios hizo todo bueno. Y tenemos que basarnos en la bondad de Dios cuando Él creó la unión de matrimonio como algo bueno. Y lo que nos corresponde es esforzarnos conforme a la bondad de Dios en eso y así podemos experimentar la bondad de Dios en eso. Y eso comienza con entender y vivir, confiar y entender que Dios nos ha hecho una sola carne. A veces el enemigo, el diablo, no es de todo exitoso en atacar la misma institución del matrimonio. Ya hemos hablado de varios ataques, ¿no ven? El divorcio, la homosexualidad y muchas otras cosas que están pasando hoy en día. Pero si el enemigo no llega a tener éxito, puede decir en eso, ¿qué es la otra manera que destruye el matrimonio? Es por socavar los roles del hombre y de la mujer. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el tercer punto de esta mañana. Pasando al segundo punto, el misterio de Cristo y su iglesia. El misterio de Cristo y su iglesia. La unión de Cristo con su iglesia es tan increíble y profundo que pasaremos la eternidad maravillándonos de este misterio. Efesios, voy a leer de vuelta, Efesios 5, 31 a 33. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y el versículo 32 comienza con eso. Grande es este misterio. ¿Por qué hace uso de la palabra misterio? Esta misma carta usa esa palabra varias veces. Efesios 1:9, por ejemplo, Efesios 1:9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Efesios 3, también, 3 y 4, lo usa dos veces. Efesios 3 y 4, que por revelación, Pablo está hablando, me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Por qué usa la palabra misterio? Se usa la palabra para hacer referencia a algo que es difícil de entender y que en mucho sentido antes no se entendía. Esos misterios son los que Pablo iba exponiendo. Y en esos pasajes habla en un sentido enfocado en Cristo, el misterio de Cristo y su obra aquí en la tierra, del Evangelio.
Así que ese misterio de Cristo, lo que Él ha hecho, ya ha sido expuesto, ya entendemos, pero a la vez vamos a seguir entendiendo, profundizando nuestro conocimiento de eso por toda la eternidad. ¿Y cuál es el misterio que está haciendo referencia aquí? Dice otra vez, versículo 32, grande es este misterio. Efesios 5:32, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y creo que la respuesta es doble. Primero es la unión misteriosa, por decir, que Dios hace en unir dos personas en el matrimonio. Eso es lo que está hablando versículo 31. Cuando dice grande es este misterio, hace primero referencia a lo que acaba de decir en versículo 31. Una sola carne. Pero también dice, es la unión misteriosa entre Cristo y su iglesia. Voy a leer algo un poco extenso de Hendrickson. Pablo acababa de hablar acerca de una ordenanza del matrimonio, según la cual dos personas llegan a un estado de unión tan íntima que en cierto sentido han llegado a ser uno. Este misterio es grande, dice. Debe, por tanto, estar refiriéndose al matrimonio. Sin embargo, deja bien en claro que no está hablando únicamente y exclusivamente del matrimonio. Menciona en forma inconfundible, una vez más, el lazo existente entre esta ordenanza y la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Qué se quiere decir aquí por el misterio? Vale decir, por el secreto que de no haber sido revelado habría quedado oculto. Y él también cita otro. Evidentemente, Pablo quiere decir que el misterio es la comparación que se hace del matrimonio con la unión entre Cristo y la iglesia. La unión de Cristo con la iglesia que movió al Hijo unigénito de Dios en forma tal que desde la relación de eterna deleite en la presencia de su Padre se hizo sumiso a esas angustias del Calvario para salvar a su pueblo, eligiendo de entre todas las naciones personas y llegando a morar en sus corazones. Entonces, por ese medio, Él llegó a ser el esposo de su iglesia. El que este maravilloso amor de Cristo, en esa relación entre Cristo y la iglesia, se ve realmente reflejado aquí en la tierra, en la unión entre esposo y esposa. Así que en nuestros matrimonios debemos reflejar esa unión, ese amor que Cristo ha manifestado con su iglesia. Y este concepto de matrimonio, él termina diciendo, no debe ser jamás olvidado por los que se han unido por los lazos del matrimonio cristiano. El esposo debe preguntarse cada día, ¿está revelando mi amor por mi esposa las características del amor de Cristo por su iglesia? ¿Está revelando mi amor por mi esposa las características del amor de Cristo por su iglesia? Tal ideal nunca debe ser abandonado. La unión tan íntima entre Cristo y su iglesia, es decir, nosotros, es la unión que nos mantendrá maravillados por toda la eternidad. Es por eso dice misterio. Es algo misterioso que vamos a seguir profundizando. ¿Cómo es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha bajado, ha tomado nuestra naturaleza, ha salvado a su pueblo y nos ha unido a sí mismo para, como dice este mismo pasaje, presentarnos
presentarnos a Él como su esposa, radiante, gloriosa, delante de Él. Cristo mismo es quien nos ha comprado, nos ha santificado y realmente vamos a estar con Él por toda la eternidad. Es algo que jamás vamos a entender a su plenitud. Y así eso es comparado con el misterio de la unión entre hombre y mujer en el matrimonio. Dice en Romanos 11:33, es una canción que cantamos: «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén». Pasando al tercer punto de esta mañana, el resumen de amor y sumisión. Versículo 33, Efesios 5:33. «En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido». El amor del esposo y la sumisión de la esposa son los roles principales en el sagrado pacto de matrimonio. Esos tres versículos, bueno, especialmente 31 y ya 33, hablan de dos cosas muy importantes: la unión que Dios forma y los roles principales. En versículo 33 aquí comienza diciendo, en todo caso. Está dando un resumen a la enseñanza de estos versículos. ¿Qué ha sido esta enseñanza? Primero, Pablo ha puesto las bases para luego hablar de lo práctico del matrimonio. Y esas bases son los que ya hemos hablado. Dios ha unido al hombre con su esposa en el sagrado pacto del matrimonio. Dios los ha unido en una sola carne. Y conforme a esta íntima conexión, todo lo que la pareja hace debe serlo en unidad. En el matrimonio, el hombre y su esposa se complementan para llegar a ser una entidad integral. Segundo, Pablo ha usado el ejemplo de Cristo y la iglesia como modelo para seguir. Cristo es el ejemplo perfecto para el esposo en amar, liderar y entregarse completamente por el bien de su esposa. Y por otro lado, la iglesia debe ser el ejemplo de sumisión para las esposas. Luego, Pablo ha confirmado que el esposo es cabeza de la mujer. Su rol es de amar y cuidar a su esposa como a su propio cuerpo. Mientras que, otra vez, el rol de la mujer es de someterse a su esposo. Así que en el primer punto pensamos un poco de cómo el mundo va atacando el matrimonio. Van atacándolo por medio de la inmoralidad, la facilidad del divorcio, por medio del concubinato, la homosexualidad y muchas otras cosas. Pero sabemos, como yo mencioné al terminar, si no logran destruir toda la institución de matrimonio, ¿qué es lo que van a hacer? Atacar los roles que Dios ha establecido para el hombre y su esposa en el matrimonio. Y por este medio, el mundo, el diablo, el enemigo, busca destruir la relación matrimonial y la familia. Es muy importante que entendamos lo que hemos estado instruyendo para que nosotros vayamos creciendo para honrar a Dios y para tener matrimonios fuertes. Cuando tenemos matrimonios fuertes, ¿vamos a estar felices o vamos a estar tristes? Vamos a estar felices.
Dios ha creado, como dije, el matrimonio como algo bueno. Cuando honramos a Dios en esto, nos va a ir bien. Cuando deshonramos a Dios, ¿qué es lo que nos espera? Dificultad, destrucción. Tenemos delante de nosotros la opción de hacerle caso a Dios por su gloria, para nuestro bien, o no hacerle caso para su disciplina y una vida de dificultad. Así que voy a hacer varias preguntas. ¿Qué pasa si el hombre primero no cumple su rol, luego con la mujer? Y el lado positivo, ¿qué pasa cuando sí cumplimos? ¿Qué pasa cuando el hombre no cumple su rol? ¿Qué pasa cuando el hombre no ama a su esposa como su propio cuerpo? Obviamente, él no está valorando el regalo de Dios que Dios le ha dado en su esposa. A la vez, él va destruyendo la confianza y el lazo emocional que debe tener su esposa con él. Cuando el hombre no ama en palabras y acciones, los dos van alejándose uno del otro. Van a ir creando distancia entre ellos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Pueden estar conviviendo, por decir, sin nada en común. En una indiferencia uno con otro. Y muchas veces eso resulta en peleas, infidelidad, divorcio. Cuando el hombre no cuida ni protege a su esposa como un vaso más frágil, la está dejando expuesta a la maldad de otros hombres, a los deseos egoístas de su propio corazón. Realmente sería mucho más fácil que ella sea engañada y desviada de la verdad, tanto hacia Dios y su esposo. Cuando el hombre no lidera a su esposa, está dejando un vacío en su vida que ella buscará llenar. No le está ayudando a crecer ni madurar en el Señor. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en este pasaje? Cristo, ¿qué es lo que Cristo hace para su iglesia? Para purificar, santificar a su iglesia. En sí, si el esposo no está liderando, amando, le está haciendo de tropiezo en su relación con el Señor y su relación matrimonial. En fin, cuando el hombre no cumple su rol, está haciendo la vida mucho más difícil para su esposa, exponiéndola a mucho peligro. Hablando de la esposa, ¿qué pasa cuando la mujer no cumple su rol? Si la mujer no desea someterse a su esposo, ni ser su ayuda idónea de estar al lado, bueno, del comienzo estará denigrando a su esposo, minimizándolo como la persona que Dios le ha dado para protegerla y cuidarla. No le está valorando como su cabeza. Y esperamos que realmente el esposo desea velar por sus intereses y su bienestar. Así que no le está valorando en su rol. Cuando la esposa no se somete bíblicamente, ya habrá una lucha para liderar la familia. Y esa lucha puede llegar a una inversión de autoridad bíblica. Es decir, la mujer asumiendo el rol de líder, mientras que el hombre llegando a someterse a ella. Sea cual sea, estará creando una división y peleas dentro del matrimonio y la familia. Tercero, cuando la esposa no se esfuerza para ser la ayuda idónea para su esposo, le estará creando más dificultad también en su vida.
En ese caso, el esposo tendrá que usar su energía, no solo para hacer lo que Dios le ha llamado, sino intentar jalar a su esposa en la misma dirección. Y todos sabemos que cuando estamos en compañía con otra persona que es renegada, no quiere participar, todo vuelve más difícil. Cuando los dos están jalando juntos, es fácil. Cuando uno es obstinado y el otro está jalando, difícil. Cuarto, cuando la esposa no le apoya, le estará exponiendo también al esposo a un espíritu de ingratitud y tal vez a ser tentado también a menospreciar el pacto matrimonial. En todo, podemos hacer la pregunta, si eso está pasando, si eso ha pasado, si estamos fallando en algunas cosas, como esposos, ¿no ven? Aquí la meta es demasiado elevado. Amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Estamos fallando, puedo decir, en alguna forma u otra. Y algunos más que otros. Pero hay esperanza si estamos fallando y si también hemos fallado más grave. Y la respuesta es, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho con su esposa? La ha salvado, la ha santificado. Por la gracia de Dios, realmente hay ese perdón y también uno puede iniciar un nuevo rumbo conforme a los roles en el matrimonio. El espíritu, ¿qué es la regeneración? Es cuando Dios mismo nos transforma. Cuando nos salva, nos transforma. Pero también en nuestro matrimonio, que si tenemos un patrón de acciones que no está bien, Dios también es poderoso para transformarnos. ¿Y qué se debe hacer cuando no existe, por un lado, el amor bíblico ni la sumisión bíblica? Es realmente lo que hemos estado viendo en todo ese pasaje de Efesios. Es evaluarnos en qué áreas estamos mal, estamos fallando, estamos pecando. Es buscar lo que Dios dice y ir buscando su solución para eso. Es ir pidiendo a Dios su ayuda para ir cambiando. Y es pedir la ayuda de nuestro cónyuge, de otras personas que son maduros en la fe, para ayudarnos a modificar nuestras acciones, nuestras palabras y todo lo que hacemos. Y en sí podemos decir que es humillarnos delante de Dios para que Él nos transforme y es esforzarnos en su poder. Solito no podemos cambiar, imposible. Solo Él es capaz para cambiarnos. Él es poderoso para hacer eso. ¿Cuáles son los frutos de someternos a Dios como Él ha establecido el matrimonio? Si los dos nos sometemos a Él, habrá amor y felicidad. Amor y felicidad dentro del matrimonio y el hogar, en vez de peleas y riñas. ¿A quién le encanta vivir en peleas y riñas? Habrá un espíritu de cooperación. Cuando nos sometemos a Dios, estoy diciendo tanto esposo como esposa, los dos. Habrá un espíritu de cooperación entre los esposos. Estarán jalando juntos con el mismo objetivo. Van a agradar a Dios. Y obviamente eso es fundamental. Su matrimonio va a ser un reflejo
de Cristo y la iglesia. Los hijos experimentarán amor y estabilidad. Ellos entenderán el amor de Dios y su señorío sobre todo. Los hijos experimentarán amor y estabilidad. Y obviamente eso es fruto de que los padres nos sometemos a Dios. El matrimonio será un testimonio de amor y fidelidad a un mundo que no entiende qué es el amor verdadero. Recordamos que el amor verdadero no se basa en emociones, en sentimientos, se basa en verdad que se manifiesta en acciones. Y obviamente debe haber una emoción, pero la emoción no es lo principal. Se basa en la verdad. Cuando Dios forma una sola carne, es una sola carne si lo sentimos o no. Y el mundo va a ir viendo el testimonio de esa pareja respecto a su amor y fidelidad uno al otro. Y aun si uno de la pareja no se somete a Dios en su rol, si el esposo o si la esposa no se somete, si tú te sometes a Dios, vas a estar en paz con Dios y en una conciencia limpia delante de Él. Y tú puedes estar jalando, orando, ayudando a su cónyuge también a darse cuenta de su parte. Así que eso también yo entiendo pasa muchas veces. Uno sí se somete a Dios y se esfuerza, pero la otra persona no. En esas situaciones es seguir adelante, estar delante de Dios. Y puedes estar delante de Dios con conciencia limpia, orando y buscando a Dios también para que tú puedas seguir fiel en tu rol y orando por su pareja. Termino este punto con una cita de Carro. Él dice, termina esta porción reiterando el deber matrimonial entre los esposos, con una recomendación final a los dos. Por tanto, se refiere a lo dicho hasta aquí con respecto al amor de Cristo para la iglesia, como modelo del amor que cada esposo debe tener a su propia esposa, y la sumisión respetuosa de la esposa hacia su esposo. Aunque el papel de cada cónyuge es distinto, hay una igualdad de responsabilidad mutua y complementaria para cada uno. De esta manera contribuyen a la armonía y unión familiar y fortalecen la unidad de la iglesia. Así que esta mañana hemos visto estos últimos versículos de la unión que Dios mismo hace entre un hombre y su mujer, su esposa, cuando se casan. Y eso es algo que Dios mismo hace, una sola carne. El misterio de Dios entre la iglesia con Cristo y el esposo con su esposa. Y resumiendo los roles, en esta unión Dios ha dado roles. Amar para el esposo como Cristo, someterse como la esposa. Y esta mañana, para los que no son creyentes, si hay alguien que no es creyente, realmente no puedes participar, no puedes hacer lo que estamos viendo. La sumisión principal o a su rol matrimonial es someterse a Cristo en su evangelio. Y solo Dios puede transformar tu vida para que primero formes parte de su cuerpo y así puedes estar viviendo un matrimonio bajo su señorío y su poder.
Para los que somos creyentes, recordemos la verdad principal, la unión profunda entre esposo y esposa es semejante a la unión misteriosa entre Cristo y su iglesia. Así que nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿qué va a ser tu respuesta a lo que hemos escuchado? No solo esta mañana, sino en estos 4 mensajes, los que estamos casados. En la próxima prédica vamos a hablar de hijos, así que es dirigido a ellos. Pero ahora para los que están casados y también para los jóvenes que están pensando en el matrimonio. Hay maneras que pueden estar preparándose para eso. Nosotros vamos a esforzarnos conforme a lo que Dios dice o nos vamos a endurecer en nuestros propios caminos. Está delante de nosotros. Vamos a buscar agradar a Dios para vivir una vida tranquila y feliz en nuestro matrimonio, nuestras familias. ¿O vamos a seguir ideas nuestras propias ideas, cosechando dificultad y destrucción? El profundizar la unión íntima que Cristo tiene con su iglesia realmente nos ayuda a valorar qué tan sagrado, qué tan misterioso es el matrimonio entre 2 personas. Realmente que Dios nos ayude a conformar nuestras vidas a esta unión sagrada y en nuestros roles para su gloria y para nuestro bien. Vamos a terminar leyendo otra vez Efesios 5, 22 a 33. Efesios 5, 22 a 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar a los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta porción de tu palabra que recalca la unión profunda, misteriosa, que tú formas en el matrimonio. Ayúdanos, Señor, realmente a basarnos en lo que tú dices, entendiendo qué es el matrimonio, que es entre un solo hombre, una sola mujer, y que tú lo has establecido de por vida. Eso es tu plan, Señor. Así que ayúdanos también, Señor, a ver, aun si en nuestras propias vidas hemos hecho errores, pecados, que podamos ver también cómo solucionar y también de instruir a otros a no hacer los mismos errores, pecados que nosotros hemos cometido. Te pido por nosotros que entendamos la profundidad que es tu relación con tu iglesia.
Y realmente es algo que vamos a estar maravillados por toda la eternidad. No es algo ligera, es algo que tan profundo, Señor, de lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por eso. Te pido, Señor, que entendamos nuestros roles y sabemos que en sí, cada uno de nosotros estamos fallando en algo, sin lugar a dudas. Y ayúdanos, Señor, a seguir esforzándonos conforme al rol que tú nos has dado. Ayúdanos también a tener paciencia, ayúdanos a tener amor para con nuestro cónyuge también, en cuanto a ayudarle a seguir creciendo, Señor, en ti, en lo mismo, en su rol. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te pido por nuestros hijos, que tú nos puedes ayudar e instruirles en tus caminos, que podemos ser de ejemplo. Te pido por los jóvenes, que tú puedes también ayudarles a entender estas verdades y que tú les vayas preparando por si un día se casan, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente como iglesia a seguir animando y esforzándonos conforme a esta relación más importante, más básica de toda la sociedad humana, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.